El biogás es un gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, esto en ausencia de oxígeno. El producto resultante es una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre un 40 a un 70% y dióxido de carbono, conteniendo también pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. Proceso de producción. El proceso de obtención de biogás mediante digestión anaeróbica de la materia orgánica se divide en 4 etapas. Primero la etapa 1, que es la hidrólisis. Para iniciar todo el proceso de descomposición anaeróbica es necesario que los compuestos orgánicos puedan atravesar la pared celular y así aprovechar la materia orgánica. Los microorganismos hidrolíticos producen enzimas extracelulares capaces de convertir la materia orgánica polimérica en compuestos orgánicos solubles. Esta etapa es determinante en la velocidad global del proceso de biogás y puede verse afectada por distintos factores como la temperatura, el pH, el tamaño de las partículas, la composición bioquímica del sustrato, entre otras cosas. La segunda etapa es la acidogénesis, que es donde se produce la transformación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que pueden ser aprovechados por las bacterias metanogénicas, como el acético, el fórmico y el hidrógeno. También se producen otros más reducidos, como el valérico, el propiónico, el láctico y otros. Incluso también ciertos tipos de compuestos que no pueden ser aprovechados por estas bacterias, como el etanol, los ácidos grasos y compuestos aromáticos. En esta etapa también se elimina cualquier traza de oxígeno en el biodigestor. La siguiente etapa es la cetogénesis, que es donde se aprovechan los compuestos que no pueden ser metabolizados por las bacterias metanogénicas y se transforman en compuestos más simples como acetato e hidrógeno. Unos microorganismos acetogénicos muy especiales, denominados homoacetogénicos, son capaces de solo producir acetato y pueden ser empleados para mantener bajas presiones parciales de gas hidrógeno, ya que no lo producen. La siguiente etapa es la 4, la metanogénesis. Las bacterias metanogénicas actúan sobre los productos de las etapas anteriores y completan el proceso de descomposición anaeróbica mediante la producción de metano. Se ha demostrado que el 70% de metano producido en biodigestor es resultado de la descarboxilación del ácido acético, debido a que solo 2 géneros de bacterias metanogénicas pueden usar el acetato. Reacción. La materia prima se clasifica según sus características y los procesos en los que son usados, obteniendo de ella también diferentes cantidades de gas metano en función de su contenido de carbohidratos, grasas y proteínas. Todos los materiales biodegradables con contenido de lignina razonable, es decir, que no sean madera, son materias primas para los procesos de biogás. La biomasa se puede clasificar teniendo en cuenta características de los diferentes tipos de materia prima, ya que los procesos de transformación para obtener biogás también serán distintos. Cuando se tiene almacenada la biomasa en un medio anaeróbico, hay una descomposición y generación de biogás. Este biogás que se obtiene tiene un porcentaje de alrededor del 50% de gas metano, que es un gas con efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Para obtener biogás se ocupan diferentes tipos de biogestores. El biogestor es un recinto cerrado donde se producen reacciones anaeróbicas sin aire, en el que se degrada la materia orgánica disuelta en el medio acuoso para dar como resultado metano y dióxido de carbono. Existen 3 tipos de biogestores. Biogestor chino. Los chinos se deshicieron de las heces humanas en el área rural y al mismo tiempo obtuvieron abono orgánico. Con el biogestor se eliminan los malos olores y al mismo tiempo se obtiene gas para las cocinas y alumbrado. El biogestor chino funciona con presión variable, ya que el objetivo no es producir gas sino abono orgánico y El biogestor hindú fue desarrollado en la India después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50. Este biogestor trabaja a presión constante y es muy fácil su operación, ya que fue ideado para ser manejado por campesinos de muy poca preparación. El origen del biogestor de Taiwán, o tubulares de bajo costo, se encuentra en el modelo barro rojo PVC, diseñado en Taiwán por Pound en 1981. A partir de este diseño se desarrolló el biogestor tubular flexible de flujo continuo. Se sabe que el biogás puede contener algunas impurezas y elementos traza que deben ser removidas antes de su uso en la matriz energética. Tipos de purificación. 1. Secado. Deshumidificación. La humedad relativa de biogás dentro del biogestor es del 100%, por lo que se encuentra saturado con vapor de agua. Los métodos que se aplican son secado por condensación. El secado por condensación es el método que se basa en el enfriamiento del biogás hasta lograr un punto de rocío de 3 a 5 grados Celsius.
para separar el vapor del agua que se condensa y obtener un biogás con humedad relativa menor al 60% a temperatura ambiente. Secado por adsorción. Se aplica preferiblemente a pequeñas y medidas tasas de flujo de biogás. En este proceso se utiliza comúnmente el óxido de silicio para el secado, pero también se utiliza el óxido de aluminio. En este caso son posibles puntos de rocío de hasta al menos 90 grados Celsius. Secado por absorción. Esta técnica es utilizada en el procedimiento de gas natural y utilizada en el glicol o sales higroscópicas para secar el biogás. Con este método se elimina el vapor de agua e hidrocarburos superiores del biogás. 2. Eliminación de H2S, desulfuración. El ácido sulfurhídrico es tóxico y tiene un olor desagradable similar al de los huevos podridos. Los métodos que se aplican son precipitación de sulfuro. Esta forma de desulfuración química ocurre en el digestor y se utiliza para desulfuración gruesa. Precipitación del sulfuro. Esta forma de desulfuración química ocurre en el digestor y se utiliza para desulfuración gruesa. Con este método se pueden lograr valores de H2S entre 100 y 150 partes por millón. Adsorción de carbono activado. Se utiliza como técnica de desulfuración fina y se basa en la oxidación catálica de H2S en la superficie de carbono activado. Con el fin de incrementar la velocidad de reacción y la capacidad de carga total, el carbono activado se impregna o se dosifica. Eliminación de H2O. Es el principal componente que es necesario remover del biogás para incrementar el poder calorífico del mismo. Los métodos que se aplican son separación de membranas. La base de este proceso es la permeabilidad selectiva de los gases a través de las membranas poliméricas. Los polímeros de separación generalmente comprenden un número muy grande de fibras gruesas, colocadas en un recipiente a presión. El transporte de cada componente se debe a la diferencia de presión parcial sobre la membrana y depende ampliamente de la permeabilidad del componente en la materia de la membrana. Separación criogénica. Este método se usa en los distintos puntos de ebullición-sublimación de los diferentes gases que componen el biogás y en particular se usa en la separación de CO2 y el CH4. Las ventajas del biogás son las siguientes. Es una fuente amplia de energía, menor contaminante, importante sustituto de los derivados del petróleo. Puede usarse también para la generación de electricidad, fuente de ingreso de los agricultores. La producción de residuos es reversible de energía limpia. Da un propósito útil a los vertederos, alternativa de uso en cocinas y generación de fertilizantes. Las desventajas son las siguientes. Su sistema de almacenamiento es complejo y caro. Da una emisión de dióxido de carbono y no puede funcionar en todas las ubicaciones. México tiene una producción de energía primaria basada principalmente en combustibles fósiles, 91.31%. Por otro lado, las fuentes renovables tienen una participación de 7.56%, donde el biogás cuenta con la menor participación en este rubro con 0.02%. El biogás, producido de acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2014 de la CNER, se consume en su totalidad para la generación de energía eléctrica a través de centrales eléctricas de autogeneración. Sin embargo, la oferta interna bruta de energía renovable para 2014 fue menor comparada con la del año anterior. La geotérmica, biogás, leña y bagazo de caña disminuyeron en 1.1%, 1.6%, 0.5% y 11.9% respectivamente, lo que indica que la utilización de estas fuentes poco favorecidas e incitativa para su crecimiento en comparación con el resto.